Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso. Démosle gracias al Señor. Bendito y grande, maravilloso Padre eterno. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor. Gracias, Señor mío. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios grande, maravilloso, Señor. Toca nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que esta palabra entre en nuestras vidas. Habla primeramente a mí, Señor. Háblame a mí primeramente, Padre bendito, Padre de la gloria. Abre tus ojos para ver las maravillas, la ley que tienes preparado en este día maravilloso. Gracias, Padre. Bendito, Señor mío, grande, maravilloso, Señor. Tú conoces, Señor, las necesidades que estamos, Señor, cruzando, Señor. Bendito seas, grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor mío. Gracias, Padre. Gracias, Señor mío. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Grande, maravilloso, Señor. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, te clamamos, Señor. Gracias, bendito sea tu nombre, Señor. Grande, maravilloso, Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Que el Espíritu haga lo que tenga que hacer. No regrese esta palabra vacía, Señor. Más bien con fruto, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Como prefacio tengo versículos de la Biblia sobre el pecado. Claramente vamos a 1 Corintios capítulo 6 versos 9 al 10. ¿No sabes lo que los malvados no heredarán el reino de Dios? No dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores heredarán el reino de Dios. El que practica todo esto, el que practica el pecado, es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifiesta con estos propósitos para destruir las obras del diablo. Claramente vemos también en Efesios, en el capítulo 6, verso 10, también podemos ponernos la armadura de Dios para rechazar todo dardo del maligno. Así es, mi amado hermano. Claramente también podemos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a las multitudes de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, limpia de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, teniendo por puro en juicio. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Saliste al encuentro del que alegría hacia justicia, y a los que se acordaban de ti en el camino. He aquí tú enojaste, porque pecamos en los pecados, hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si saben, todos nosotros somos como suciedades, y todos nosotros justicia como trapo de inmundicia. Caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevará como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierten para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nuestro tu rostro, no dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria a las iniquidades. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. La teoría del pecado considera como a su reino debido a la ignorancia. Esta teoría insiste en el hecho que el pecado solo existe en el conocimiento cristiano. Aquellos inconversos y extraños a la experiencia de la redención no tienen nociones ni conocimiento del pecado. La teoría dice que el hombre
no asimila el pecado, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, como lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Como oposiciones de la ley Dios, sino que consideran pecado a su fracaso y realizan el propósito de Dios y su reino a su vez. Dios ve este fracaso como ignorancia y como solo es ignorancia. ¿Puedes perdonarse? ¿Qué opera en el corazón del creyente? Hay veces nosotros no perdonamos a aquellos hermanos que nos faltan, que tenemos problemas y no podemos acercarnos a pedir perdón. No podemos porque a nosotros el orgullo o a la vez la ignorancia, no reconocer lo que hemos hecho, no queremos acercarnos. Y ese orgullo es el que nos agobia y es el maligno el que está dentro de nosotros. Y él es el que gobierna, porque nosotros no podemos pedirle perdón a la persona. Si él nos falló o nosotros le fallamos, no nos acercamos porque el maligno está dentro de nosotros y él está gobernando nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, por esa raíz de eso, nosotros no podemos acercarnos a nuestro hermano a pedirle perdón, o a nuestra familia, o a nuestros padres, o a nuestros allegados, o conocidos, o amigos, o una relación tampoco. Así es, mi amado hermano. Puedes perdonar que opera en el corazón del creyente. El Espíritu Santo entra en el pecador para vivir en él y lo librar del poder del pecado. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo en esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí, en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Claramente vemos ahí también que nosotros servimos a Dios, pero a la vez también servimos al pecado. Con la boca podemos hablar muchas cosas, por eso que la palabra de Dios dice también claramente que de labios me aman, de labios me adoran, de labios me dicen Dios, pero de corazón está muy lejos, está separado de Dios. Así es, mi amado hermano. Si nosotros con nuestra propia boca hablamos Dios y con esta misma boca maldecimos a otra persona, no puede estar Dios ahí en nuestro corazón, porque si hablamos de Dios no podemos maldecir a otra persona, no podemos hablar otras cosas de la boca, no podemos insultar, no podemos tener otras palabras, solamente palabras de Dios, palabras de ayudar, palabras de bendición. Dios te bendiga, Dios te ama. Muchas cosas hay para hablar, pero no maldecir y no enemistarnos con nuestras amistades. Así es, mi amado hermano. Claramente, como vemos aquí que dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Claramente esto lo vemos en Romanos capítulo 7, verso 21 al 25, lo leemos que nos dice claramente. Podemos también leer lo que nos dice en Romanos capítulo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Por qué? Porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado tomado ocasiones por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto, y yo sin la ley vivía en mi tiempo, pero venido al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que en mi mandamiento, que era para vida,
a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomado ocasiones por el mandamiento me engañó, y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, al fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, y si lo hago no quiero esto, hago prueba que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí, la concupiscencia. Esa concupiscencia está en nosotros. Esa no deja, o sea, tenemos que dejar esa concupiscencia. Así es, mi amado hermano. Dice, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien hacer, esta es en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, la concupiscencia. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito de la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Claramente vemos también que nos habla en Romanos capítulo 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado. Condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y cuando los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y a los que viven según la carne no puede agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues
habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, de cual mora en Abba Padre. Veamos lo que nos dice en el verso 14 del capítulo 8 de Romanos. Porque todo aquel que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay veces nosotros decimos, cuando estamos en el mundo, decimos, yo también soy hijo de Dios. No, todo lo que hacemos con el Espíritu es el Hijo de Dios. Mientras que no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos alabar ni gozarnos con la palabra de Dios. No entendemos. Por eso para las personas algunos son locuras. Son locuras, como dice la palabra de Dios mismo, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las pueden entender, porque ha de discernirse espiritualmente. No lo entienden, las personas que están en el mundo no lo entienden. Por eso ellos hablan porque no tienen entendimiento de la palabra. Ellos dicen también que son hijos de Dios, no es así. Lo que hace la voluntad de Dios, ese es el Hijo de Dios, lo que hace la voluntad. Pero si no hacemos la voluntad, no somos hijos de Dios. Así es, mi amado hermano. Porque todo lo que guiado por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, pues lo que habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tenga por cierto las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que es nosotros a manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar las manifestaciones de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidades, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza. Porque también la creación misma será libertada a la esclavitud de corrupción y de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ven, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues a qué hemos de pedir, como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles, más que escudriña el corazón, dice, más que él escudriña el corazón, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos lo que amamos a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también lo predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a lo escogido de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es que murió, más aún el que también resucitó y el que además está en la diestra de Dios.
el que también intercede por nosotros. Claramente Él intercede por nosotros. Claramente recordemos también en Hebreos capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar por oportuno socorro. Así es, mi amado hermano. También intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación o las angustias, la persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni los presentes, ni los porvenires, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, mi amado hermano, nadie nos podrá separar, así es. Como también vemos también, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no cargará con las iniquidades del Padre, ni el Padre cargará con las iniquidades del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y las maldades del impío será sobre él. Claramente en Ezequiel capítulo 18, verso 20, el alma que pecare morirá. Así es, mi amado hermano. Te ama, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y las fuerzas de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y ser salvo de mis enemigos. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tus oídos y líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás en tu mano, encomiéndome mi espíritu, tú me has de redimido, oh Jehová, Dios de verdad. El que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, mío Dios, ¿quién confiará en él? ¿Librará del lazo del cazador de la peste destructora? Eso lo vemos en Salmos capítulo 91, verso 1 al 3. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? En él? Él te librará al lazo del cazador de la peste destructora. Grande, maravilloso el Señor. Claramente, como habíamos leído la palabra de Dios que nos guía, esperando haberlo ayudado, mi amado hermano, en algo con estas palabras que nos ayude, nos abra entendimiento también el Señor. Gracias, Señor mío. Bendito y grande, maravilloso, Señor. Haznos entender estas palabras que hemos recibido, Señor. Ponlo en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Señor. Endereza nuestros caminos. Endereza nuestra lengua, Señor, también, Señor. Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esa palabra. Gracias por ese maná. Gracias por ese pan de vida. Gracias, Señor, porque tú has traído esta palabra, Señor, para nuestras vidas, para curar nuestros huesos, nuestras vidas, nuestras almas, Señor. Gracias, Señor mío. Bendice a aquellas personas que están participando en este video, Señor. Que tú seas bendiciendo a cada uno de ellos y a su familia, Señor. Gracias, Señor. Tú conoces los corazones, conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Que seas guiándonos, Señor, que seas guardando del maligno, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestra vida. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios me lo bendiga a usted y toda su familia.